Por fin la serie sobre la familia cristiana con este último tema que he titulado Preparándonos para la boda celestial. Y vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 7. Dice así la Biblia: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese usted, hermano, que en la Biblia encontramos muchas analogías sobre la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También vemos a la iglesia como el templo de Dios. Por otro lado, habla sobre la familia de Dios, y todas son analogías acerca de la iglesia. También la vemos como la nación santa de Dios. Y vemos a la iglesia como la esposa de Cristo, y es donde nos vamos a enfocar en esta hora. Esta mención de la relación entre Dios y su pueblo en términos de matrimonio se remonta al Antiguo Testamento. Una y otra vez los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, diciendo cosas como, por ejemplo, Oseas capítulo 2 versículo 19, no tiene que buscarlo. Decía: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Hablando como de un matrimonio, ¿sí? Como el Señor como esposo y su pueblo como su esposa. Isaías también habló de esto y él dijo así: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías también dijo: convertíos, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Entonces vemos que esta figura del matrimonio en la relación de su pueblo con Dios, también Jesús habló una buena cantidad de textos. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 22, allí habla de una parábola de la fiesta de bodas, ¿sí? Donde alguien entró sin estar vestido de boda, o sea, no iba de caché. Y el Señor dijo: no, tienes que vestirte apropiadamente, haciendo de manera espiritual, haciendo una alusión a que tiene que ser cierta vestidura, ¿sí? Y Pablo en 2 de Corintios habla de que él tenía un celo de Dios, porque él quería desposarlos a los corintios con un solo esposo, para presentarlos como a una virgen pura a Cristo. Entonces, esos versículos que leímos al principio de Apocalipsis 19, 7 y 8 nada más tiene 22 capítulos Apocalipsis, y aquí vemos como la culminación de la historia humana. Se ve el juicio de los impíos en los últimos capítulos de Apocalipsis, pero se ve también la celebración de las bodas del Cordero con su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia verdadera? Porque la Biblia menciona quién es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una organización en determinado país o región, no. La iglesia verdadera está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos, ¿sí? Por todos aquellos que se arrepintieron y fueron lavados con la sangre de Cristo, nacieron de nuevo. Estos son los que forman parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión llegaron en una de las parábolas y le dijeron: oye, ¿qué no sembraste trigo? Dijo: sí, pues apareció la cizaña. Entonces le dicen a Jesús: entonces, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús responde, dice: no sea que al cortarla también cortes con ella el trigo, ¿sí? Dice: no, déjalo crecer junto, así crecerá junto hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Que no todos los que van a las iglesias son hijos de Dios.
porque crece el trigo junto con la cizaña. Entonces, bueno, yo le pido al Señor que todos los que estemos aquí seamos trigo, aunque según la Biblia nos dice que crece también la cizaña. Es decir, hay una iglesia que es verdadera, que se distingue por haber sido lavados con la sangre de Cristo, y otros que aunque asisten a las iglesias, en realidad no son parte de la iglesia de Cristo. La pureza del vestido que nos narra en Apocalipsis de la esposa de Cristo, lino fino, dice, contrasta con la impureza del vestido de lo que la Biblia llama la gran ramera, la prostituta. Es un término muy fuerte que habla en Apocalipsis 17:4. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y esta es la falsa iglesia. Había un énfasis en lo externo. Dice que estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, pero que en la mano tenía un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, gente que decía que esta figura de la gran ramera representa a la falsa iglesia, entre otras cosas, a los que estando ahí no son de él, son la cizaña. Entonces vemos vestiduras que simbolizaban algo. Ahora bien, Jesús vino al mundo para tomar una iglesia para él. Él la llamó su novia, su esposa. ¿Cuántas son la esposa de Cristo? El novio partió hace casi 2000 años, y la verdadera novia de Cristo ha permanecido fiel a la promesa de matrimonio que Jesús le hizo. Sin duda que ese día llegará. ¿Cuántos lo esperan ese día? Por eso dice proféticamente, ahí en Apocalipsis 19:7 que leímos, gocémonos, dice, es una escena futura, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Qué ha hecho la esposa? Ya la Biblia nos pone como un hecho que la esposa, la verdadera y fiel esposa de Cristo, ¿qué hizo? Se preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino, pues que es limpio, resplandeciente, blanco. Siempre en todas las culturas, inclusive el blanco es sinónimo de pureza. Porque el lino fino o lino blanco, fino, son las acciones justas de los santos. Es decir, la evidencia de que una persona es hija de Dios es su vida cómo la vive, para Dios o para el mundo o para él mismo. Ahí es donde radica la diferencia. Entonces el atavío de la esposa es la justicia de los santos, o sea, de manera simbólica, blanco, ¿sí? Estas obras de justicia son la prueba de que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Por consiguiente, la verdadera novia de Cristo, porque hay una que se dice que es su novia, pero coquetea con otros, ¿sí? La verdadera novia de Cristo clama por su venida, anhela ese momento, así como un esposo que le dice a su novia, me quiero casar contigo, y anhela ese día para de allí en adelante vivir por toda la vida hasta que la muerte lo separe con la esposa amada. Y ella también, y así nosotros, y así el Señor va a venir, porque Él es un Dios de pacto, y prometió venir por su novia, pero esta tiene que estar preparada. Y los verdaderos cristianos, la verdadera novia de Cristo, clama por su venida. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, versículo 12, que viene siendo el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 12. Y aquí es donde el Señor hace su promesa, ¿sí? Dice así, Apocalipsis 22, 12: he aquí, yo vengo pronto. Pronto, pues ya hace casi 2000 años que se fue, y Él dijo que pronto, pero luego vamos a ver ese punto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el primero y el último. Bienaventurados, dichosos, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad celestial, ¿se entiende? Mas los perros estarán fuera. Esta es una alusión a los judaizantes, ¿sí? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. O sea, el espíritu que mora en nosotros y nosotros que somos la esposa de Cristo decimos, ven, porque Él prometió, he aquí yo vengo pronto. Y el espíritu que puso como sello de que le pertenecemos, Él clama junto con nosotros. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, para poder estar. Esa agua es la palabra, es la limpieza que el Señor hace para poder estar sin mancha en su presencia. Ahora bien, entre tanto que viene el novio prometido, todavía no llega, todavía, pero ya está a las puertas aquí, cercano. No sabemos el día ni la hora, pero entre tanto que el novio viene por su esposa, la esposa o la prometida, la novia que somos nosotros, debemos permanecer fieles al compromiso. ¿Cómo? Fieles. Sin andar coqueteando con el mundo, sin andar coqueteando con otros que pretendan atraparnos en sus garras, y mucho menos con Satanás. Santiago 4, versículo 4. Esta carta es escrita a cristianos, y yo quiero que pongan atención cómo, al ser escrita para cristianos, Santiago hace una advertencia, una llamada de atención para que la novia permanezca fiel al Señor, entre tanto que Él viene. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Es alguien que está casado y le anda coqueteando a otra, o una que está casada y le anda coqueteando a otro. Bueno, ténganlo por seguro que Jesús no va a andar viendo a otra más que a su novia, la iglesia, los que han creído que Él murió por sus pecados en la cruz. Él no va a andar coqueteando con otra ni con otros. Él es puro y santo y limpio, y es para nosotros la exhortación. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis? ¿Hay un niño aquí o es afuera? Si toman control por favor del bebé. Dice, ¿no sabéis? ¿Lo sugieres por favor? Sí, gracias. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es hacerse amigo del mundo? Es consentir, vivir, aceptar el estilo de vida, el modo de pensar, el modo de vivir de las personas que viven en el mundo, pero que rechazan a Cristo. Eso es amistad del mundo. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad al mundo? Enemistad contra Dios. Porque la manera de vivir y de pensar del mundo no concilia con la manera que Cristo quiere que su novia viva entre tanto que Él viene. Dice, cualquiera pues, quien sea, empezando por el pastor y quien sea, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué somos? ¿Amigos o enemigos? ¿Fieles o infieles? Porque decimos que somos la novia de Cristo, ¿no? O parte de la novia de Cristo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente? En Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu para el día de la redención. O sea, cuando Él venga y los que están muertos murieron en Cristo sean resucitados, y los que quedemos en su venida seremos transformados. Entonces dice, ese Espíritu quedó como un sello indeleble, imborrable en el corazón del verdadero creyente. Y ese Espíritu dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, no es en vano eso que dice que Él nos anhela celosamente. Dígame usted, ¿qué novio consentiría que su novia, antes de casarse, anduviera saliendo con otro o coqueteando con otro? ¿Qué novio se sentiría complacido con una novia así? ¿Cómo llamaríamos a una novia que, estando comprometida con su novio para casarse, sale con otro? Infiel, traicionera. No podemos traicionar a Cristo, hermanos. Tenemos que permanecer fieles, así como Él es el Dios de pactos que cumplió lo que prometió. Él prometió volver y vendrá, pero vendrá por una iglesia que lo esté esperando, que esté preparada. Entonces, cuando Jesús regrese por su novia para casarse, Él espera encontrar una novia preparada para la boda. Una novia limpia, sin mancha, sin arruga, gloriosa, santa. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han visto esto que voy a narrar? Lo invitaron a usted a una boda y el novio está allí una hora antes, ¿verdad? Todo nervioso y se acomoda el moño y está ahí, ¿verdad? Esperando y no llega. Oye, échale un fonazo, ¿qué pasó si ya viene? Y luego la novia, alguien le llama, oye, ya te tardas, ya vienen, ya llegaron por ti. Ay, se me olvidó. Ay, y tengo que vestirme. ¿Quién le va a decir, vente así como estés? ¿Cuándo han visto ustedes llegar a una novia al altar con el delantal todo lleno de birria o de mole? ¿Verdad que nunca? Yo jamás he visto a una novia así. Al contrario, se distingue por sobre todas las demás mujeres por su vestidura blanca y su belleza, ¿sí? Que se preparó desde tempranísimo. ¿Por qué? Para llegar y presentarse delante de aquel con el que va a vivir toda la vida hasta que la muerte lo separe. Bueno, esa es la misma idea de Cristo con su novia. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Es la misma idea, no hay otra. Ahora bien, abra su Biblia en Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Allí habla de la analogía de Cristo y la iglesia, y nos dice cómo los maridos debemos de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. De eso ya hablamos. Ahora hablar de la otra parte de Cristo que amó a la iglesia, ¿sí? Efesios 5:24, ¿ya lo tiene? Voy a leer, usted me sigue por favor. Dice así: así que, ¿cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Fíjense lo que dice la Biblia, que la iglesia, o sea la novia, ¿está qué? Sujeta a Cristo. ¿Qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? Significa que los que somos cristianos estamos sometidos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿En qué sentido? De que todo lo que Él ha dicho, lo que la Biblia dice de cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas mientras viene el Señor, están escritas en su palabra. Entonces la iglesia verdadera está sujeta a Cristo. En la mañana hubo una palabra de exhortación durante la adoración que de parte del Señor, que decía que había algunos que habían recibido el perdón del Señor,
pero ellos no estaban dispuestos a perdonar a los demás, a los que les ofendían. Entonces, si tú eres de la iglesia verdadera de Cristo, estás sujeta ¿a quién? A Cristo. Y perdonas de la misma manera que Cristo te perdonó. Si no, nada más es una fachada externa el decir yo soy cristiano, pero en realidad en lo interno no hay sujeción. Seguimos haciendo lo que queremos, seguimos reaccionando como queremos, seguimos haciendo las cosas que queremos. No nos importa si en realidad le ofenden a Dios o no. Esa no es la iglesia que la Biblia contempla, que es la esposa de Cristo, ¿verdad que no? Por eso dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, pongan una señal ahí en Efesios 5 y abran su Biblia, pongan una señal porque vamos a regresar allí, y ábranla en primera carta a Timoteo capítulo 6, primera Timoteo 6, versículo 3. Entonces, la novia de Cristo está sujeta, ¿sí? 1 Timoteo 6:3, aquí se los voy a ilustrar o ampliar un poco el concepto en la misma Biblia. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno, quien sea, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Ok, vámonos por partes. Si alguno enseña otra cosa, ¿enseñar qué? Algo contrario a lo que ya el esposo dijo que quería que su prometida hiciera. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma, la palabra conformar aquí, conformarse, en el griego significa, tiene una idea de bastar, o sea, se lee así: si alguno enseña otra cosa y no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no le dice, no, pues hay que meter esto, hay que hacer esto, la palabra del Señor, sí, bueno, Jesús dijo, pero también esto suena bien. Yo he notado últimamente que en las páginas de muchos cristianos, de pastores o de iglesias o de cristianos comunes, en sus Facebook, aunque no soy usuario, pero de alguna manera me doy cuenta de algo. ¿Saben qué es? Que muchos están poniendo frases, pensamientos de muchos que sí son cristianos, y algunos hicieron buena labor como ministros, como predicadores, pero yo pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios, que es la que debe ser puesta? El día de hoy es como dijo Spurgeon, como dijo Paul Washer, como dijo MacArthur, como hasta a mí me han incluido allí, como dice Chuy Olivar. Yo no digo nada, no inventen. O sea, no, y ahora eso es lo común, ¿verdad? Y mientras más frases pones y la foto ahí del que sea, entonces yo digo, no, eso es ya nos empezamos a ir hacia el otro lado, fíjense. Está bien, muchos de ellos enseñaron cosas correctas, bien, ok, está bien, pero también se equivocan, porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? Entonces el día de hoy se ha dado casi por un hecho, casi como palabra infalible, los dichos y las frases de muchos hombres y mujeres de Dios. Pero yo pregunto, ¿dónde están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Sanas palabras que no tienen error. Yo puedo decir algo y equivocarme y tener cierta tendencia hacia algo en lo cual yo creo que no es necesariamente una herejía, pero puedo tener algún concepto de la Biblia, a lo mejor no completo, y equivocarme. Cualquiera puede tener eso. Y el día de hoy ya se le da más énfasis a eso que a la misma palabra de Dios. ¿Por qué no poner 1 Timoteo? ¿Por qué no poner Jesús dijo en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué tienen que ser frases así? Y no les bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero subrayar sanas palabras. O sea, palabras que te dan vida, palabras que te dan salud espiritual, palabras que verdaderamente te consuelan en tus pruebas, palabras que sí te reprenden pero que te hacen bien,
que te nutren, que te dan provecho. Entonces dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es toda aquella doctrina que te enseña a amar más a Dios. La doctrina que es conforme a la piedad es toda aquella enseñanza que tú escuches o leas, que te lleva siempre a buscar más al Señor, que te hace un mejor padre, que te hace una mejor madre, un mejor hijo, que te hace un mejor hijo de Dios, que te hace una persona fiel. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad significa devoción a Dios. Ahora, la impiedad, que es lo contrario a la piedad, impiedad es sin piedad, o sea, sin devoción a Dios. Toda doctrina, escuchen, cualquier doctrina que te haga poner tus ojos en las cosas de este mundo es mala doctrina. Cualquier doctrina que te haga poner tu corazón y tus anhelos y deseos de éxito terrenal, de bienes materiales, es una mala doctrina. Es una doctrina que te lleva a la impiedad, a la falta de respeto y devoción a Dios. Y déjenme decirles, hermano, pero el cristianismo de hoy está lleno, está saturado de impiedad, de doctrinas que no son conforme a la piedad. ¿Por qué? Porque en lugar de llevarte hacia el Señor, te llevan hacia tu realización aquí en la tierra, a ser exitoso, a tener lo mejor que el mundo puede dar. Y todo eso es doctrina mala. El día de hoy a los cristianos se les enseña a ser irrespetuosos. Se les enseñan cosas como: a ver, hermano, abra su Biblia, ¿qué dice allí? Entonces todos repiten. Dice: pues mire, esa promesa, póngasela a Dios enfrente y dígale: tú prometiste darnos esto, tú prometiste, te doy 3 días para que me cumplas tu promesa. Esa es doctrina impía. Esa es mala doctrina. ¿Por qué? Porque de cuando acá Dios dijo eso o permite eso. Pero muchos están enseñando mal a la novia de Cristo. Por eso dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le bastan las palabras de Jesús, que son sanas, limpias, y no están de acuerdo con la doctrina que los lleva a la piedad, a la devoción, al respeto y a ser mejores en todo, mejores familias. Fíjate lo que dice el versículo 4: está envanecido, se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque está diciendo: lo que yo digo está mejor, le interesa más a la gente que lo que dice Jesús o lo que dice la doctrina sana, limpia. Está envanecido, dice, y nada sabe respecto de la buena doctrina. No sabe nada. Pero luego añade, dice: y delirar. En el griego esa palabra delirar también se traduce por enloquecer. O sea, quien hace esto y no le bastan las palabras de Jesús y hace a un lado la doctrina que es conforme a la piedad, enloqueció. Y bueno, como a los cristianos se nos da por cristianizar todo, la escuela cristiana, el restaurante cristiano, el café cristiano, pues también el manicomio cristiano. Nomás que yo creo que se va a abarrotar porque está lleno de locos. De locos que hacen a un lado la palabra de Dios. No les basta que Jesús haya dicho lo que haya dicho. No les basta que en las cartas, en las epístolas digan lo que dice. No les basta. Lo hacen a un lado y ponen sus propios pensamientos, sus propios proyectos, sus propias cosas. Pero enloquecieron. Y son, mira, los que se meten en todo esto. Cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Bueno, ¿tú crees que el Señor quiere que así sea su novia? No.
Volvamos a Efesios 5:25. Eso es que la iglesia, que le basten las palabras de Jesús, eso es la iglesia sujeta a Cristo. La esposa. Efesios 5:25, ¿lo tiene? Les dije que pusieran una señal ahí, Acuérdense, vamos a estar yendo y viniendo. Voy a leer del 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 25, lo primero que dice es que los esposos debemos amar a nuestra esposa. Y la analogía es de Cristo con la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, ¿a qué nivel de entrega tuvo Jesús por su novia, nosotros? ¿Qué nivel de entrega? Hasta la muerte. Cristo Jesús amó fielmente a su novia. Sin andar coqueteando, Él se enfocó en su novia, porque se quería casar con ella, se quiere casar con ella, hasta el grado de morir por esa que sería su esposa. Y nosotros debemos de corresponderle. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que corresponderle con fidelidad al Señor. Fidelidad a Él, fidelidad a su palabra, fidelidad. Él se entregó por nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:8, no tiene que buscarlo. Dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? La novia, los salvos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, la esposa con la que se quiere casar, la novia. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, a pesar de estar todos sucios y ser pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por su novia. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió. ¿Por cuántos? Por todos. Para que los que viven, o sea, todos éramos pecadores, todos necesitábamos salvación. Él murió por todos. Pero ¿quiénes son los que viven? Para que los que viven aquí son todos aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo, que creyeron y recibieron el mensaje y creyeron la historia de la salvación. Entonces dice: y por todos murió, para que los que viven, que ya ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Ok, mira, nosotros que somos la novia, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, lo que me gusta, lo que me dé mi gana hacer, lo que yo quiera pensar, a mí nadie, no, eso ya no. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos, porque ya hemos sido limpiados y lavados. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién vamos a vivir? Díganlo. ¿O no están muy convencidos? Ahora, Él prometió volver por su novia, y en Apocalipsis dice que esa novia estaba preparada. Así la ve el Señor. Entonces, si tú y yo somos parte de la verdadera iglesia, parte de la novia de Cristo, nos vamos a preparar para cuando Él regrese. Algunos los va a encontrar dormidos, se duermen aquí, imagínate que no se duerman allá. Entonces Él no espera que nosotros sigamos viviendo haciendo lo que nos dé nuestra gana, porque entonces ya no sería la esposa sujeta a Cristo. Ahora Él espera que vivamos para Él, consagrados para Él. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, amarlo con todo, como dice el grande mandamiento. Ahora bien, volvamos a Efesios 5.
Ya vimos que Cristo nos amó tanto que dio su vida por su novia. Ahora, al morir y tener un pueblo, o una novia en este caso, para casarse con ella, mira lo que hizo. Leímos en el 25, se entregó a sí mismo por ella, dice el 26, para santificarla, es decir, para consagrarla para Él, para separarla para Él. Así como cualquier novio que se compromete quiere su novia para él, se quiere casar con ella. Así mismo el Señor. En 2 de Corintios, deja una señal ahí, en 2 de Corintios 11:2, yo les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Se lee así lo que Pablo dijo, 2 de Corintios 11:2. Escuche. Dios, dice Pablo, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, les dijo a los corintios. O sea, Dios puso en mi corazón el preocuparme por ustedes. En otras palabras, lo que yo quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Acuérdense que yo les dije que estoy leyendo una versión, porque algunos le hacen nada más que no puso atención. Entonces dice, lo que yo quiero es que ustedes, decía Pablo, siempre sean fieles a Cristo. Es decir, que sean ustedes como una novia ya comprometida que se va a casar y que le es fiel a su novio y que se mantiene pura para él. En la versión Reina Valera dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado como con un solo esposo. Quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo ansiaba que los cristianos entendieran que el amor hacia el esposo, o sea, hacia Cristo, hacia el novio, fuera total. Y él usó la figura de una virgen, símbolo de pureza. Y bueno, se refiere aquí virgen, pues a la novia, nosotros, pero aquí tiene una connotación de que la novia no sea ensuciada por falsas doctrinas. Ese es el contexto. Porque en el versículo 2, en la Reina Valera dice, porque me temo que ustedes no, tengo temor de que ustedes no sean fieles a Cristo, en otras palabras. ¿Sí? De que alguien los desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Y las doctrinas erróneas son las que nos desvían de Cristo y ensucian la ropa que Él nos puso. Volvamos a Efesios 5:26. Se entregó por la novia para santificarla. Y luego añade una frase, habiéndola purificado. ¿Me está siguiendo? Habiéndola purificado, o sea, a la novia, en el lavamiento del agua por la palabra. Esta frase es extraña a nosotros. Tenemos que ir un poco al contexto cultural, porque muchas expresiones en la Biblia son dichas en el contexto cultural del tiempo donde se dijo eso. Y voy a dar un breve contexto cultural. Miren, en los tiempos de Cristo, unos 2-3 siglos, o sea, los griegos, y hasta después todavía algunos siglos más adelante, pero en los tiempos de Cristo, una novia que se iba a casar, que era pedida en matrimonio, ella debía hacer un ritual. ¿Cuál era? ¿En qué consistía el ritual? En bañarse con agua limpia. Ahora, una novia que se va a casar por higiene se baña, ¿no es cierto? ¿Cuántos se bañaron hoy? Pues algunos, bueno, ¿para qué les digo? No, pero bueno, ok, por higiene nosotros nos bañamos, ¿cierto? Pero aquí era un ritual, era como una simbología, una representación de algo. Entonces lo que hacía la novia antes de llegar a la consumación de la boda, pues, la novia se bañaba como un ritual. Y de esa manera, simbólicamente, cuando se presentaba delante del novio,
ella, de manera simbólica, repito, estaba diciendo que ella estaba limpia de toda suciedad, que ella estaba limpia de todo asunto que tenía que ver con su vida pasada. A lo mejor anduvo con otros hombres, a lo mejor no era virgen, a lo mejor hizo cosas feas, pero el hecho de bañarse con agua limpia estaba simbolizando, todo eso ya quedó atrás, ¿sí? Todo lo que yo hice en este momento ha quedado atrás, y se presentaba delante del novio. Ahora, la mentalidad de los novios de aquel tiempo, del novio y de la novia, era más o menos esta. Cuando el novio hacía público por medio de invitaciones a la boda, eso se suele hacer todavía, ¿no? Y también la novia hacían público ya su compromiso de casarse. Cuando ellos lo hacían de esa manera, que todo el mundo se enterara, nos vamos a casar, el hombre estaba diciendo: escuchen todas las mujeres de Jerusalén, yo ya soy un hombre no disponible. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo mismo decía ella al hacer público su compromiso: hey, varones jóvenes de Jerusalén, o de qué sé yo dónde, de Tangamandapio, como dijo Toño, soy una mujer comprometida, apartada. Entonces, olvídense de pretender que yo me fije en alguno de ustedes, ya estoy apartada. ¿Entendieron? Eso es lo que en aquella cultura, y hasta la fecha, bueno, no se menciona mucho, pero se entiende por sentido común, que un hombre que se quiere casar con una mujer le está diciendo a las demás que ya no está disponible, que ya está comprometido, y que ella también. Por eso es que el matrimonio es de las cosas más sagradas que hay. Ahora bien, Cristo nos lavó. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la frase lavamiento del agua por la palabra fue tomada de ese contexto de que la novia hacía todo ese ritual. Pero aquí el apóstol Pablo dice: fuimos lavados en y con el agua de la palabra. Pedro en su primera carta dice que fuimos renacidos o vueltos a nacer por la palabra de Dios, dice. En Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero. O sea, los que hemos sido lavados por el agua de la palabra, que hemos sido limpiados. Digan todos: hemos sido limpiados, díganlo. Esto es importante. Acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, con seguridad, sin ambivalencia, sin inseguridad, no, con toda certidumbre de fe y de confianza. Purificados los corazones, fíjate, purificados. Esa palabra es alusión al lavamiento con agua que hacían la novia o el novio. En este caso la novia, pero dice: purificados los corazones. ¿De qué? Mala conciencia. O sea, una limpia conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Esa sí es la alusión al ritual que hacía la novia. En este caso los creyentes, la iglesia. Y mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión, que también se traduce como confesión, de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Él va a venir por nosotros y nos vamos a casar con Él. Mantengamos, dice, esa profesión, esa confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo es el Señor? Fiel. Ahora, hablando de limpieza, vamos a Juan capítulo 15, versículo 3. Juan 15, 3. Dice así:
Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, digan todos limpios. Ahora, fíjese cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa? Que cuando alguien acepta el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados. Como cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, un tremendo mensaje, y había mucha gente, miles, y dijeron: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos, arrepiéntase cada uno. O sea, estaban creyendo el mensaje. Sigo leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la creímos, esa palabra, nos arrepentimos, nos limpió. Ahora, la palabra limpios aquí viene de un término griego que es cátaros, que significa libre de mezclas impuras. Y hay una alusión aquí al metal puro, por ejemplo, el oro de 24 quilates. Cuando es de 24 quilates, se habla que es de oro puro. Cuando se dice, pues yo tengo un reloj de oro de 18 quilates o una cadena, es un oro que tiene valor, sí, pero no está totalmente puro, tiene ahí algunas mezclas. Bueno, aquí cuando Jesús dice, ustedes están limpios, puros, son de 24 quilates, para que me entienda, ¿sí? Están libres de mezclas impuras, porque su palabra tiene el poder de limpiar cualquier suciedad, entiéndase pecado, ¿sí? Pero también cátaros, que se traduce limpios, significa sin mancha. Es decir, que cuando una persona, o mejor dicho, ¿cómo nos ve Dios ahorita? A los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿saben cómo nos ve? Limpios. Así nos ve el Señor, sin mezclas, sin mezclas impuras. Nos ve totalmente limpios. Ahora, Jesús aquí está enseñando que aquel que haya sido totalmente limpiado no necesita, cuando se ensucia el vestido, no necesita bañarse totalmente de nuevo, no, sino solo debe limpiarse aquellas partes que se ensució. Vamos a Juan capítulo 13 para extender un poco este pensamiento. Juan 13, versículo 3. Muy importante que lo entendamos. Juan 13, 3. Dice así. Esto es una historia muy conocida de cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Ha leído esa historia, no? Pero déjeme decirle, antes de leerlo, algo, con una pregunta. Este acto que Jesús hizo, ¿tenía una enseñanza netamente espiritual? ¿O el propósito de Jesús al lavar los pies a los discípulos era para que nosotros literalmente hiciéramos lo mismo? ¿O para enseñarnos algo profundo en sentido espiritual? Sin duda que el sentido es netamente espiritual, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de meternos al sentido espiritual, porque el natural pues muchos lo han entendido de manera superficial. A ver, ven Andrés, mira, a ver, póngale una sillita ahí al Andrés. Yo quiero hacer algo. A ver, tráeme, Julio, un balde con agua y una toalla. Entonces le quito los zapatos a Andrés y le quito los calcetines. Entonces los empiezo a lavar los pies y se los seco y les doy un besito. Entonces ya los demás dicen: ay, mira qué humilde el pastor, le lavó los pies a Andrés. Y Andrés está así todo: ay, ¿cómo el pastor? No, ¿cómo? Es un acto de humildad. ¿Será eso lo que quiso el Señor enseñar? Créame que esa no es la enseñanza más profunda. Nosotros queremos ver la enseñanza espiritual.
¿sí? Y no quedarnos allí en un ritual que es puro show, la verdad. Porque después de que se paran, muchos que hacen o sea, nada que ver con la novia de Cristo. Ahora vamos a Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea que la última cena pues, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Solían ceñirla aquí en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y todos mirando, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Digan todos lavar, porque esto es bien importante. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se sorprendió. Le dijo: ¿tú me lavas los pies? Ese es el sentido, ¿sí? Así, en ese tono. ¿Tú me lavas los pies? Ahora, porque déjame darle un contexto también que es de la cultura de aquellos tiempos. ¿Por qué Pedro se sorprendió? ¿Saben por qué? Por lo siguiente, mire, en aquellos tiempos no son como los de ahora, que las calles, hay pisos. En aquel tiempo no era así. Las calles no estaban pavimentadas como las de aquí. Bueno, Guadalajara era medio pavimentado, usted sabe. Pero entonces en aquellos tiempos había, pues los caminos eran de tierra. Ellos no usaban zapatos como nosotros que nos cubren el pie. Ellos usaban sandalias. Entonces cuando ellos se trasladaban a alguna parte de la ciudad o viajaban a pie, generalmente, ellos se ensuciaban en el camino, pisaban todo. Entonces, en su cultura, ellos acostumbraban que cuando llegaba un viajero a la casa o un visitante, por cortesía y por bienvenida, le lavaban los pies. Pero ese trabajo era reducido a los esclavos. O sea, llegaba alguien y decían: hey, daba la orden el señor de la casa y decía: atiende a los huéspedes. Y él ya sabía lo que tenía que hacer. Se ceñía una toalla, llevaba un balde con agua, los hacía que se sentaran y empezaba a lavarle los pies. Era un trabajo exclusivo de los esclavos. Entonces Jesús se inclina y empieza a lavar los pies de Pedro. Y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, sígame allí. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Él era un hombre sincero, ¿no? Que pensaba que era impropio que el Señor hiciera eso. ¿Cómo? Dice: pues no me lavarás los pies jamás. Se puso bien digno, ¿no? Era sincero, pero estaba equivocado. No estaba entendiendo en ese momento lo que Jesús les estaba enseñando, que es lo que yo quiero explicarles ahora. No me lavará los pies jamás. Jesús les respondió: si no te lavare, digan todos lavare. Fíjate, pon atención. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué enfatizo en lavar? Aquí es donde viene la enseñanza espiritual. Porque miren, el verbo lavar aquí en este versículo 8, en el griego aparece el vocablo nipto, N-I-P-T-O, y es un verbo que se usaba principalmente, la referencia era a lavar alguna parte del cuerpo que se ensuciaba, como las manos, los pies o la cabeza, ¿sí? Eso significa nipto. Entonces cuando Jesús le dice, es que hay como un juego de palabras que en nuestros idiomas, como el castellano, aún el inglés mismo, o el alemán, o el que sea, no transmiten la idea que transmite el idioma griego, ¿sí?
pues, como que no tiene mucho sentido lavar los pies. Bueno, pero dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, no puedes estar delante de mí por toda la eternidad si no te lavare. ¿Me están captando? Ok, pero allí habla de algunas partes del cuerpo que estaban sucias. Simbólicamente eran los pies. Ahora seguimos leyendo. Le dijo Simón Pedro, Señor, y aquí ya cobra sentido, no solo mis pies, porque él entendió esa palabra que describía precisamente que no tenía que ser limpio todo, porque ya les había dicho, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oh, mire qué interesante. Las manos, los pies, la cabeza, son partes del cuerpo. Ahora, nosotros tenemos una vestidura, Él nos limpió totalmente, pero a veces nos ensuciamos. Ensuciamos nuestros pies, decimos anda en malos pasos. Y a veces nuestros pies nos llevan a lugares donde el novio no quiere que estemos. ¿Sí me estoy explicando, no? Nuestras manos las ensuciamos tomando cosas que no son nuestras, o golpeando a la esposa, y hacemos cosas con las manos que nos ensucian. ¿Entiende ese pecado? ¿Sí? Y el Señor no quiere que nos ensuciemos, pero estamos en el mundo y tenemos reacciones y seguimos en una imperfección, humanamente hablando. En la cabeza está nuestra mente. ¿Cuántas veces los pensamientos se echan a volar y empezamos a pensar cosas que el esposo no quiere que pensemos, y ensuciamos nuestra manera de pensar y de reaccionar y de hacer las cosas? Nuestros ojos, dijo Jesús que los ojos son las ventanas del alma, que si ponemos los ojos en las cosas buenas, nuestro ser interior, ¿cómo va a estar? Limpio. Pero ¿cuántas veces nuestros ojos nos han ensuciado el interior, el corazón? ¿Por qué? Porque vemos cosas que el esposo no quiere que veamos, y nuestro interior se ensucia, se mancha. ¿Sí? Sigo leyendo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, pongan atención, el que está lavado no necesita sino lavarse. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Está medio extraño, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse. Ven, no tiene sentido. O sea, es como un juego de palabras que no cobra el significado que quiere darnos la Biblia. El problema está en la traducción, no en el original. Pero lo vamos a explicar. Jesús le dijo, el que está lavado, y aquí el vocablo lavado en el griego es otra palabra distinta a la del versículo 8, si no te lavare. En el 8 es nipto, que significa lavar partes del cuerpo, pero en el 10, lavado es el vocablo louo, L-O-U-O. Ok, este verbo se usaba para describir cuando una persona se bañaba totalmente, o cuando un bebé o un niño era bañado por su padre totalmente. Entonces allí ya empieza a cobrar sentido y hay una diferencia, ¿no? Ahora fíjese cómo se lee aquí, o cómo se debe de entender. Jesús le dijo, versículo 10, ponga atención, el que está totalmente bañado, limpio, puro, no necesita sino lavarse. Y ahí lavarse es nipto, que significa las partes de tu cuerpo que te ensuciaste, como las manos, los pies, la cabeza, etcétera. Fíjate, dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cómo está
el creyente en Cristo, todo limpio. Pero a veces nos ensuciamos la vestidura. Le pongo un ejemplo. Usted se baña temprano y ya está bien limpiecito, bien bañadito, bien bañadita. Y luego suena la campana de la basura, del carretón de la basura, ta, 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 ta. Entonces usted dice, ¡ay, la basura! ¡Córrele! Entonces usted va y toma la bolsa de la basura o el canasto, qué sé yo, y va y lo saca y lo enreda así rápido mientras va y va chorreando y todo. No sé a ustedes les chorrea, pero a mí siempre me chorrea, no sé por qué, pero siempre chorrea. Entonces ya lo pongo allí y pasan los de la basura y se lo llevan. Ahora, lo más normal es que me bañe todo otra vez o que me lave las manos solamente. Las manos solamente. ¿Por qué? Porque estoy limpio, no necesito bañarme. Se nace de nuevo una sola vez y es cuando el Señor te baña, te limpia totalmente. Pero seguimos en este mundo imperfecto que está contaminado, ¿sí? Que está sucio. Pero sigo leyendo. Jesús le dijo, el que está lavado, bañado totalmente, no necesita sino lavarse o la parte del cuerpo que se ensució, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, lo hubo, todos limpios. Pero mire lo que viene a continuación, aunque no todos. ¿Cuántos estaban con Jesús allí? 12. ¿A quién se está refiriendo que no estaba totalmente limpio? A Judas. Los que se van a casar, tengan hijos, pónganle Judas a su niño. Está bonito el nombre. Nadie le pone. ¿Conoces algún Judas? Yo nunca he conocido. ¿Por qué? Por la implicación que tiene el nombre. Aunque el nombre quiere decir alabanza a Dios, eso quiere decir Judas. Pero por lo que hizo ya es un sinónimo como de traición, ¿no? Fue infiel al Señor. Ahora pongan atención. Judas, igual que los otros 11, el 10% aproximadamente de sus 12 discípulos, uno nunca se arrepintió. Nunca reconoció que era un pecador. Siguió viviendo como le dio su gana, pero andaba con los 12. Todos ustedes están limpios, dice, pero no todos. Porque dice el versículo que sigue, porque sabía quién le iba a entregar, o sea, Judas. Por eso dijo, no estáis limpios todos. La pregunta pertinente ahora aquí es, ¿estás limpio en la sangre de Cristo? Como el himno antiguo, ya estoy limpio en la sangre de Cristo Jesús. Somos limpios por la sangre. Esa es la pregunta, ¿estás totalmente limpio? ¿O estando en esa suciedad nada más te lavas las manos? No, escúchame. No, muchos hacen eso. O sea, nunca se arrepintieron, están todos sucios, hablando espiritualmente, pero se lavan las manos, se lavan la cabeza, entiéndase, vienen a la reunión, cantan alabanzas, leen la Biblia. Judas hacía lo mismo, pero él no estaba totalmente limpio. Ahora, a los discípulos les dijo, ustedes ya están limpios, pero es necesario que se laven cuando se ensucian. Es decir, que entre tanto que el novio viene por su novia, nosotros, la novia de Cristo, que estamos limpios, seguimos caminando en este mundo que está contaminado por el pecado, hermanos. Y en ese caminar, aunque no es nuestro deseo, nos ensuciamos. Porque el cristiano ya no peca por gusto. Antes sí, nos daba placer el pecado, ay, no nos importaba nada. Pero ahora en Cristo ya no, ¿verdad que no? Algunos de ustedes quieren pecar, así que yo voy a pecar. No. Y cuando pecamos nos duele en el corazón. ¿Les duele? Porque son hijos de Dios. Y no te dueles porque no eres su hijo. Dios es bueno. Entonces nosotros nos ensuciamos en nuestro caminar y debemos lavarnos constantemente para estar limpios y sin mancha para cuando Él venga.
Déjeme ilustrárselo. Una muchacha, jovencita, cumplió 15 años. La edad de las ilusiones, dice, ¿no? Entonces ella le venía diciendo a su padre: papá, cómprame un vestido blanco de esos anchos así, bonitos para mis 15 años. Y el papá se lo compró. Llegaron los 15 años y era blanco el vestido, bonito, y se veía bonita la niña, la quinceañera. Y ahí andaba con sus amiguitos, una muchachita sana, limpia, así. Y ahí andaba jugando, y de pronto entre ellos dijeron: vámonos al bosque a jugar allá a un columpio. Y, papá, voy a ir con mis amigos en el día de su fiestecita. Nos dejas ir, pero hija, queremos meternos a la cueva, papá. Había una cueva por allí. No, hija, ¿cómo te vas a meter a la cueva si allí hay murciélagos, hay muchas cosas y te vas a ensuciar el vestidito, mija? No te metas allí, o cámbiate el vestido, ponte otra cosa. No, yo quiero andar con mi vestido blanco, pero déjame entrar a la cueva. Te vas a ensuciar, hija. Y la muchacha insistió. El padre dijo: bueno, está bien, ve. Y ahí va la niña, y ahí van todos jugueteando y todo. Y cuando entran a la cueva, ella va así, ¿no? Cuidándose, porque pues su vestido era blanco. Y ella tuvo cuidado. Pero al salir, después de jugar unos, qué sé yo, minutos allí, cuando salen, se da cuenta, mira, y ven que en su lado derecho tenía una mancha de tizne. ¡Ay, mira nomás! Y luego por acá parecía una manita, como que algún niño le dio miedo y la agarró. Y estaban los deditos todos con tizne. Y pues ya vio que sus zapatitos blancos también estaban sucios, y que ya tenía aquí algo de murciélago. Entonces llega con su papá y le dice: hija, mira nada más, papá, yo hice todo lo posible. Créeme que yo no hice nada como para ensuciarme. Pero hija, ¿quién se mete a una cueva así y puede salir limpio? Ok, vivimos en un mundo que está sucio, ¿sí o no? El Señor lo sabe. Por eso nos dejó provisión para lavarnos. ¿Me está entendiendo? O sea, nosotros no queremos, pero luego los amigos se agarran de nosotros. Entiéndame, ¿no? Vamos a un lugar que no debemos y nos ensuciamos. La vestidura que Él puso, lino blanco, y nos ensuciamos. Bueno, Él nos dejó provisión. Pablo dijo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ahora es cuestión de nosotros. Limpiémonos. Y es nipto ahí. Limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea, todas las obras de la carne, las reacciones, los pensamientos, todo lo que tiene que ver con la carne. Limpiémonos de toda carne, contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Pedro negó a Jesús, ensució su espíritu. ¿Me explico? Pero él estaba limpio. ¿Qué tenía que hacer nada más? Lavarse. Ok, creo que me están entendiendo bien. Entonces, si usted es hijo de Dios, nosotros no tenemos que volver a lavarnos todos. Ya fuimos lavados una sola vez, pero nos ensuciamos. ¿Y qué hacemos todos los días? En la mañana cuando entramos al baño, o cuando vamos antes de comer, ¿qué hacemos todos los días? Nos lavamos las manos, porque vamos a comer, ¿cierto? Esa es la misma idea, esa es la analogía. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Juan ensució su espíritu cuando se postró a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel, fíjese qué tremendo, le dijo: levántate, yo mismo soy consiervo, no me adores, adora a Dios, le dijo. Fíjate, el mismo apóstol. Y justamente a él se le dio la instrucción para que escribiera de lo que teníamos que hacer la novia de Cristo, que andamos con nuestro vestidito limpio de quinceañera, ¿sí? Blanco, bonito, y justamente a él que se contaminó,
en su espíritu, se le dieron las instrucciones de lo que debemos hacer nosotros cuando nos ensuciamos. Primera de Juan 1:8, ahí está. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, aquí está hablando ya a los que estamos limpios, pero nos ensuciamos. ¿Quién de aquí nos ensucia? Todos nos ensuciamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de que nos ensuciamos. Esa fue la enseñanza que Jesús le quiso dar a Pedro y a los demás cuando le lavó los pies, no un acto literal. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, o sea, todo esto es posterior al nuevo nacimiento, ya con nuestro vestido blanco, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, nuestras manchas, nuestras arrugas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Y allí limpiar es partes del cuerpo, que metafóricamente o simbólicamente significa a esas cosas que como cristianos, entiéndase, nos manchamos el vestido. A veces se nos salen las mentiras, ¿no es cierto? A veces el carácter nos hace algunos les hace decir una palabrota. A otros el marido cristiano y un buen cristiano, pero de pronto algo le pasó y se enojó y empujó a la señora y, ay mi amor, perdóname, no pensé que nunca me ibas a... Y el otro se siente mal. ¿Por qué? Porque ya está limpio y tiene un corazón, el corazón de la novia de Cristo, pero se ensució. ¿Entienden? Se ensució. Entonces, ¿qué hace? Confiesa su pecado al Señor, le pide perdón y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos lava los pies, las manos, la cabeza. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado o que no nos ensuciamos con el pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, su palabra dice que estamos limpios, pero también dice que nos ensuciamos y que debemos de tener una reflexión cotidiana, hermanos, de diario. Así como diario nos bañamos o nos lavamos las manos antes de comer, de igual manera en lo espiritual, todos los días: Señor, ¿cómo reaccioné? ¿Qué? Y el espíritu ahí va a estar. Manchaste tu vestidura del lado izquierdo, traes una mancha en la cara, traes tizne ahí en la cara, qué sé yo. Ahora, vamos a 1 Juan 2:1, un capítulo adelante, 1 Juan 2:1. Fíjate el tono del apóstol, dice: hijitos míos. Se oye bonito, ¿no? Hijitos míos, o sea, ya somos hijos. Claro, ahí es la expresión de Él, pero es el corazón de Dios. Dice: estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. No es la voluntad de Dios, pero Él sabe que somos propensos a ensuciarnos y dejó provisión. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, esa palabra hubiere habla de eventualidad. O sea, no habla de algo continuo y cotidiano, no, sino de algo eventual. ¿Cada cuándo te vas de vacaciones? ¿Todos los días del año? No, eventualmente. Entonces, fíjate lo que dice aquí: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si eventualmente, podríamos decirlo así, alguno se ensucia, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué dice abogado? Es el abogado defensor. El acusador ahí está, mira, muy cristiano, y sí, mira, empujó a su esposa o le dio una bofetada. Y el Señor dice: sí, pero como abogado, ahí esa es la función de abogado. Sí, pero él
Él no tiene culpa ya, se ensució, pero yo lo limpio. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Esto trae libertad. No trae libertad para seguir pecando, sino una libertad, algo tan hermoso dentro. No sé si lo está percibiendo o sintiendo usted acá. Es la provisión y la fidelidad de Dios. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora, volvemos para irnos al final, pero no se me vaya nadie, ¿eh? Efesios 5:27. Todo esto hizo por la novia, el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, dice versículo 27, ¿qué? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Gloriosa significa honorable, de vestidura preciosa, limpia, de elevada reputación, eso significa el vocablo glorioso, llena de la vida de Cristo, llena de las obras y las acciones de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, ¿sí? No sé si alguna vez que usted se ha vestido de caché, como dijeron, o que para una ocasión especial, una boda, va a solicitar un trabajo, usted se pone corbata o la señora un traje así, qué sé yo, y antes de irse desayuna y ¡zas!, cae una gotita de salsa tamazula en la corbata. A mí me ha pasado. Bueno, yo no lavo toda la corbata. Yo he estado en lugares donde pues al comer o a veces los otros no, pues con un poquito, con un pañuelito y con agua ahí un poquito y ya, no se nota, ¿verdad? Hace rato me comí unos tacos y miren, sin mancha. O sea, no tuve que llevarla a la tintorería y lavarla toda, ¿no? Para que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Concluimos. Entre tanto que el novio viene a buscar a su novia, ¿quién es la novia? Aquí estamos, Señor, esperándote. Entre tanto que Él viene a buscarnos para celebrar las bodas del Cordero, que dice en Apocalipsis, nosotros nos estamos preparando para ese día glorioso. Él dejó provisión, ¿sí? Preparándonos para que cuando Él venga y nos pida cuentas, entreguemos buenas cuentas, sin mancha y sin arruga, ¿sí? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste como esposo, como padre, como hijo? El tema es la familia cristiana y tiene que ver con el matrimonio. Y eso es algo que Dios instituyó y es muy importante para Él. Preparándonos para su venida y nos encuentre sin mancha y sin arruga, criando a nuestros hijos, ¿sí?, en disciplina y amonestación del Señor, siendo buenos padres, etcétera, etcétera, preparándonos para cuando Él venga. Ahora, abra su Biblia en 2 de Pedro 3:1. Cuando lo tenga, se pone de pie, porque esto lo vamos a leer de pie. 2 de Pedro 3:1. En la mañana algunos tardaron media hora en encontrarlo, entonces mejor párense. 2 de Pedro 3, todavía no se vayan, acuérdense que es falta de respeto, y aquí hay gente respetuosa, ¿verdad? Aquí les enseñamos la doctrina que es conforme a la piedad, ¿no? Respeto. 2 de Pedro 3:1, ¿ya lo tiene? Ok, me sigue ahí, dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sabes por qué entendiste esto? Porque estás limpio. Por eso lo entendiste. Porque el que no lo entiende es porque tiene el entendimiento ahí entenebrecido. Sigo leyendo versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que Él va a venir. Ya se tardó, ya son 2000 años que se tardó. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron o murieron, Abraham, Moisés, todos esos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es en alusión al diluvio de Noé. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, para los que andan diciendo allí que vamos a reinar en la tierra y que el reino de Dios ahora y que aquí quién sabe cuánto, lean esto. Los cielos que ahora existen y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Hace cuántos años que se fue? Casi 2000, hace 2 días. Ahora, ¿por qué alargó el Señor el tiempo de su venida? ¿Saben por qué? ¿Han leído en la Biblia que dice la longanimidad de Dios? Esa palabra para nosotros suena muy extraña. Longanimidad significa la extensión de la paciencia. Dios es paciente, pero la longanimidad es que Dios extiende en grado sumo su paciencia. ¿Para qué? Leamos. El Señor, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros son todos los seres humanos, pecadores, no queriendo que ninguno perezca. Por eso son 2000 años. ¿Entiende? Su longanimidad, la extensión de su paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Escúchame bien, Dios no quiere que te vayas al infierno. ¿Escuchaste eso? Él no quiere que te vayas al infierno. Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz por ti. ¿Aceptas o rechazas la obra de Cristo en la cruz? Él no quiere que te vayas al infierno. Él quiere que formes parte de la novia y que vivas por la eternidad con Él. Eso quiere Él, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, que es el que nos lava. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Sin avisar. No te dice, hey, oye, vengo a robarte. No. O sea, intempestivamente, cuando menos lo esperas, y el Señor ya está a las puertas, Estamos entrando a la noche más oscura en la humanidad. Vean alrededor, por todos lados es oscuridad total, tinieblas, entiéndanse, pecado para aventar para arriba. Pero ahí está. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, atención, han de ser desechadas o destruidas, quemadas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, o sea, en prepararnos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, la novia, digan todos, nosotros, ¿qué? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Preparémonos, hermanos, para la boda celestial. Amén.
Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos limpió, Señor, nos dio arrepentimiento para vida, nos hiciste nuevas criaturas, nos pusiste una vestidura blanca, nos estás preparando porque quieres una novia gloriosa, pura, sin mancha. Pero seguimos en este mundo que está sucio, contaminado, y a veces nos ensuciamos, Señor. Y sabiéndolo de antemano, en tu bondad y misericordia, diste provisión para lavarnos esas partes de nuestro ser que ensuciamos. A veces son pensamientos, nuestros pasos nos llevan a otros lugares que no te agradan, nuestras manos. Tantas cosas, Señor, que pueden ensuciar, contaminación de carne y de espíritu. Señor, gracias por la provisión. Te estaremos esperando, Señor, y cotidianamente, día tras día, lavaremos nuestras manos con agua pura. Enjugaremos y limpiaremos nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestros pies, porque tú ya nos limpiaste, Señor. Y ahora nosotros debemos de guardarnos sin mancha de este mundo. En el nombre de Jesús, el Espíritu y la novia decimos: ven, Señor, por tu iglesia, por tu novia, tu esposa. Aquí estaremos esperándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Por fin la serie sobre la familia cristiana, con este último tema que he titulado Preparándonos para la boda celestial. Y vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 7. Dice así la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese usted, hermano, que en la Biblia encontramos muchas analogías sobre la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También vemos a la iglesia como el templo de Dios. Por otro lado, habla sobre la familia de Dios, y todas son analogías acerca de la iglesia. También la vemos como la nación santa de Dios. Y vemos a la iglesia como la esposa de Cristo, y es donde nos vamos a enfocar en esta hora. Esta mención de la relación entre Dios y su pueblo en términos de matrimonio se remonta al Antiguo Testamento. Una y otra vez los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, diciendo cosas como, por ejemplo, Oseas capítulo 2 versículo 19, no tiene que buscarlo. Decía: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Hablando como de un matrimonio, ¿sí? Como el Señor como esposo y su pueblo como su esposa. Isaías también habló de esto, y él dijo así: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías también dijo: convertíos, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Entonces vemos que esta figura del matrimonio en la relación de su pueblo con Dios, también Jesús habló una buena cantidad de textos. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 22, allí habla de una parábola de la fiesta de bodas, ¿sí? Donde alguien entró sin estar vestido de boda, o sea, no iba de caché. Y el Señor dijo: no, tienes que vestirte apropiadamente, haciendo de manera espiritual, haciendo una alusión a que tiene que ser cierta vestidura, ¿sí? Y Pablo en 2 de Corintios habla de que él tenía un celo de Dios, porque él quería desposarlos a los corintios con un solo esposo, para presentarlos como a una virgen pura a Cristo.
Entonces, esos versículos que leímos al principio de Apocalipsis 19, 7 y 8, nada más tiene 22 capítulos Apocalipsis. Y aquí vemos como la culminación de la historia humana. Se ve el juicio de los impíos en los últimos capítulos de Apocalipsis, pero se ve también la celebración de las bodas del Cordero con su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia verdadera? Porque la Biblia menciona quién es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una organización en determinado país o región, no. La iglesia verdadera está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos, ¿sí? Por todos aquellos que se arrepintieron y fueron lavados con la sangre de Cristo, nacieron de nuevo. Estos son los que forman parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión llegaron en una de las parábolas y le dijeron: oye, ¿qué no sembraste trigo? Dijo: sí, pues apareció la cizaña. Entonces le dicen a Jesús: entonces, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús responde, dice: no sea que al cortarla también cortes con ella el trigo, ¿sí? Dice: no, déjalo crecer junto, así crecerá junto hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Que no todos los que van a las iglesias son hijos de Dios, porque crece el trigo junto con la cizaña. Entonces, bueno, yo le pido al Señor que todos los que estemos aquí seamos trigo, aunque según la Biblia nos dice que crece también la cizaña. Es decir, hay una iglesia que es verdadera, que se distingue por haber sido lavados con la sangre de Cristo, y otros que aunque asisten a las iglesias, en realidad no son parte de la iglesia de Cristo. La pureza del vestido que nos narra en Apocalipsis de la esposa de Cristo, lino fino, dice, contrasta con la impureza del vestido de lo que la Biblia llama la gran ramera, la prostituta. Es un término muy fuerte que habla en Apocalipsis 17:4. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y esta es la falsa iglesia. Había un énfasis en lo externo. Dice que estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, pero que en la mano tenía un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, gente que decía que esta figura de la gran ramera representa a la falsa iglesia, entre otras cosas, a los que estando ahí no son de él, son la cizaña. Entonces vemos vestiduras que simbolizaban algo. Ahora bien, Jesús vino al mundo para tomar una iglesia para él. Él la llamó su novia, su esposa. ¿Cuántos son la esposa de Cristo? El novio partió hace casi 2000 años, y la verdadera novia de Cristo ha permanecido fiel a la promesa de matrimonio que Jesús le hizo. Sin duda que ese día llegará. ¿Cuántos lo esperan ese día? Por eso dice proféticamente, ahí en Apocalipsis 19:7 que leímos: gocémonos, dice, es una escena futura, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué ha hecho la esposa? Ya la Biblia nos pone como un hecho que la esposa, la verdadera y fiel esposa de Cristo, ¿qué hizo? Se preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino, pues que es limpio, resplandeciente, blanco. Siempre en todas las culturas, inclusive el blanco es sinónimo de pureza. Porque el lino fino o lino blanco, fino, son las acciones justas de los santos. Es decir, la evidencia de que una persona es hija de Dios es su vida cómo la vive, para Dios o para el mundo o para él mismo. Ahí es donde radica la diferencia. Entonces el atavío de la esposa es la justicia de los santos, o sea, de manera simbólica, blanco, ¿sí?
Estas obras de justicia son la prueba de que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Por consiguiente, la verdadera novia de Cristo, porque hay una que se dice que es su novia, pero coquetea con otros, ¿sí? La verdadera novia de Cristo clama por su venida, anhela ese momento, así como un esposo que le dice a su novia, me quiero casar contigo, y anhela ese día para de allí en adelante vivir por toda la vida hasta que la muerte lo separe con la esposa amada. Y ella también, y así nosotros, y así el Señor va a venir, porque Él es un Dios de pacto, y prometió venir por su novia, pero esta tiene que estar preparada. Y los verdaderos cristianos, la verdadera novia de Cristo, clama por su venida. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, versículo 12, que viene siendo el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22,